niñas, Cero, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Lo primero que yo os quería preguntar es que estamos en uno de los eventos de las plataformas pues, más importantes de la música que hay, que es Spotify. ¿Os imaginabais en algún momento que vuestra música iba a llegar a una plataforma como esta de forma profesional? O sea, desde el principio como que tampoco era nuestra intención absoluta, pero claro, tal y como han ido surgiendo las cosas, pues aquí estamos, la verdad. Sí. ¿Y qué le diríais a esas niñas que estaban en su cuarto soñando con ser artistas y pues con cantar sus letras, que ahora sí que se dedican profesionalmente a ese sueño que tenían? Joder, vaya pregunta, qué fuerte. Pues no sé, que aprovechen cada cosa que les gusta hacer para explotarla al máximo, y de repente pues pasan cosas en la vida que no te esperas, pero gracias a ese tipo de cosas de estar como pues, en tu cuarto cantando, componiendo cosas pequeñitas, pues de repente llegas a un punto en el que no te esperas. Estoy aquí, eso es bueno. El primer contacto que tuvisteis con la música, si le recordáis, y el momento en el que dijisteis, me quiero dedicar a esto de forma profesional. O sea, esos dos momentos. Madre mía. Yo de los primeros contactos con la música, pues muy chiquitita por mi casa. O sea, que en tu casa ya había música y tal. Claro, o sea, se escuchaba mucho música y mi padre tocaba la guitarra y demás, entonces como que lo tengo desde muy pequeña, pero del querer dedicarme jamás me lo planteé hasta los 20 años, que de pronto dije, oye, me apetece hacer esto 100%, y justo fue cuando empezamos, a 2021. Qué guay. ¿Y vosotros? A ver, empieza tú. Yo, poco parecido a Maite, o sea, yo creo que sí, en tu casa, bueno, a mí en mi casa en concreto no, yo recuerdo más en el coche con mi padre, plan de los viajes y tal. Qué mi padre me ponía mucha música. Y eso fue como el primer acercamiento que tuve a la música, y luego lo de la... O sea, a nivel profesional es que yo creo que también nosotras como que empezamos a hacer música por diversión, como con mucho... con las cosas muy claras también, sí. Y como haciéndolo lo mejor posible, pero nunca yo me iba a plantear, o sea, lo pienso y digo, hace 4 años le dices a esa persona, va a estar en las oficinas de Spotify y tal, y no lo creo, ¿sabes? Qué guay, total. Pero no sé, eso es. Yo creo que las tres también coincidimos que tenemos padres melómanos en general, sí. Y ahí empieza todo también. Pues mis padres me metieron de pequeña a clases de guitarra y pues ahí empezó todo. Y después, en cuanto a querer dedicarme a esto, pues no sé, o sea, es que de repente estoy aquí. Un poco igual, ¿no? No ha sido como un plan estratégico, sí. Tampoco. El año pasado fue cuando lanzasteis Suerte Chica, que también salió en formato vinilo. ¿Cómo es el poder tener vuestro disco en físico y poderlo poner en una estantería de vuestra casa mismamente? O sea, el verlo ahí y decir, mira, lo tenemos y lo hemos conseguido. ¿Cómo es ese sentimiento? Es muy fuerte. A mí me pasa una cosa, y es que cuando pasan cosas muy potentes, como estando antes en la charla en Spotify, como que no tengo sentido de la realidad, entonces me parece que lo que está pasando, pues está pasando y ya está. Es un sueño. No, tampoco me siento, o sea, siento que lo estoy viviendo, pero como que no me está pasando del todo, y tampoco le doy como la gran importancia que luego quizá miro atrás y digo, Dios mío, esto es fuerte, sí. ¿No? Entonces, claro, a nosotras nos llega el vinilo y lo tenemos, y sí, lo veo, abro el packaging, no sé qué, no sé cuánto, digo, qué chulo, pero tampoco digo, yo que sé, hay gente que se pone a llorar, sí. ¿No? Cuando le llega su vinilo o cosas así. Yo creo que me cuesta mucho darme cuenta también. En shock, a lo mejor, sí, no... un poco. Ahora hay momentos como en los que te das cuenta de repente, ¿no? Sí, sí, grabando, o sea, a mí me pasó cuando estuvimos grabando, hemos estado grabando el próximo disco, ¿sí? Hace nada. Y no durante las 2 semanas que estuvimos, porque es mucho tiempo, pero en algunos momentos como que me paro y digo, es muy fuerte lo que está pasando, ¿sabes? O sea, no tiene por qué pasar nada en concreto que se me vaya la olla, sino como solo como pararte un rato, ¿sabes? Y decir, joder, claro. También es que como que desde el principio no ha habido ningún parón de conciertos, ni siempre hemos estado como haciendo cosas, ¿sabes? Entonces como que hemos entrado en un círculo ahí que no da tiempo a pararte y pensar, joder, todo lo que hemos conseguido en realmente tan poco tiempo, ¿sabes? Quizás eso justo de lo que estás diciendo, de que cuando paras, aunque sean unos segundos, es cuando te das cuenta, y no, pues eres un poco más... Y lloras. Consciente. Total, sí. Eso se nos da bien, llorar. Llorar se nos da de puta madre. Tengo que dar... Es bueno. Os quiero preguntar también un poco,
habéis dicho que lo empezasteis a modo de diversión y tal. ¿A día de hoy lo seguís disfrutando de la misma manera que al principio? Depende, porque al- supongo que también ahora claro. se ha convertido en un trabajo. Al ser un ¿no? poco más Pero- trabajo tenéis un poco más... Pero Claro, sí, yo creo o sea, que a sí. mí yo siempre he disfrutado muchísimo de hacer música, es una cosa que hago porque necesito en mi intimidad incluso, ¿sabes? Como, Sí. yo que sé, hay gente pues que pinta, que dibuja, que lo que sea, pues para mí es como un modo de expresión y lo disfruto y lo voy a disfrutar aquí y en 50 años también. Sí. Lo que pasa que es verdad que cuando ya tiene una connotación laboral, pues entran muchas cosas en juego, ya muchas veces no estás quizá con la misma disponibilidad, con la misma libertad que tendrías en un momento dado en el que supone un juego con una amiga o un momento de disfrute exclusivo, sino que ya lo estás enfocando. Yo creo que es como muy importante aprender a separar el proceso creativo de lo que luego vas a presentar como trabajo, Claro. para que el proceso creativo sea completamente libre y pueda Sí. tener como esa frescura de algo que estamos disfrutando como Total. un hobby o como algo que nos vuelve locas y luego ya pues eso poder convertirlo en el trabajo, porque si a mí me ha pasado a veces de estar haciendo una canción y estar pensando esto va a funcionar, esto no va a funcionar, esto tal, esto Y cual, eso no sé qué, antes y eso antes no te pasaba. claro, eso ya. antes Claro. no pasaba tanto, Ya. pero además eso tampoco funciona, o sea, Ya. sí que lo puedes profesionalizar y volverte un poco más metódica y más limpia en el curro, Claro, sí, pero sí. si estás todo el rato pensando que es trabajo, No al sale final bien. algo artístico no sale tan natural. No, o sea, yo creo que si estás tan sumamente concentrado en trabajo, al final te bloqueas y no- Total. y no Además sale que nada. yo creo que como que en todo ámbito creativo, en el momento en el que tú estás haciendo, empiezas a hacer alguna canción o Sí. un cuadro o lo que sea, es como que no puedes estar pensando en el cómo va a quedar Claro. el producto o cómo va, ¿sabes? En O a plan, dónde puede llegar. es que tiene que tener como un espacio de libertad completa para que pueda suceder de todo, ¿sabes? Yo creo que nosotras lo disfrutamos bastante. Qué guay. No paramos y a veces te cansas, pero como es Normal. normal, pero lo disfrutamos un huevo. O sea, nos fuimos hace unos meses a componer en una casa rural y eso era muy Bueno. sí, o sea, eso era muy guay. Qué guay. Os quiero preguntar también por el último single, que es Amigos Nuevos, que me contéis un poco de lo que trata el tema y saber si va a estar en este segundo proyecto que tenéis. Pues ese single surge como mucho antes de que salga y como que parte de la letra tenía que ver un poco con este momento de la vida que a veces sucede en el que estás como en ninguna parte y estás Vale. como muy caótica y estás conociendo a un montón de gente aquí, allí, no sé qué. Además nosotras estábamos más o menos empezando un poco, o sea, fue justo después de nuestro primer festival de nuestra vida, Wow. y entonces era como un momento de, Dios mío, hay más bandas y tocan aquí, me puedo ir al camerino y tomar una copa con no sé quién, entonces estaba como toda esa efervescencia, ¿no? Qué guay. Y luego pues juntándonos con Jordi, con Gulya, pues fue un poco como también acoplarlo a la ciudad y a que esa misma vorágine pues puede estar también dentro de las ciudades, ¿no? Y no va a estar dentro del No. disco, pero Vale, Es una lo dejamos cosa, es como una single grabación, ahí. sí. Sí. Genial. Y ya para terminar, los próximos proyectos que tengáis, ahí si tenéis festivales y bueno, pues lo del El disco. el disco. El disco. El disco que ya está ahí en proceso. Sí. Y si nos podéis contar algo, aunque sea pues, un poquito. ¿Qué contamos del disco? Guau. Yo creo que tiene como, en comparación a ver qué puedo contar, en comparación al otro disco como que se nota una evolución bastante tocha y una sofisticación de cosas en general, en cuanto a haber aprendido cosas en nuestra vida, en cuanto a dejar a gente atrás, en cuanto a disfrutar de tu instrumento de otra manera después de haber recorrido como no sé cuántos festivales, no sé, creo que engloba todo, de todo un poco. Tenemos otras edades y otra visión Claro. también, Sí. entonces Sí, eso se nota. se nota mucho en la música, aunque sigue teniendo nuestra esencia 100%, pero bueno, está escrito y creado desde otro sitio, ¿no? Yo creo. Yo Y- creo que es mucho más fiel a lo que nosotras hacemos en directo, Claro. que además yo creo que nosotras somos una banda que puedes escuchar la música en Spotify y te la gozas muchísimo, pero se disfruta, yo creo, bastante Más en en directo. directo, sí. Entonces como que Qué bueno. nosotras queremos como ser fieles a ese sonido que luego De banda. tenemos en directo. A mí con el disco me pasa que es música que yo escucharía si no la hiciéramos nosotras. Eso Sí. está muy Que guay. eso creo que es bueno, Sí. porque a veces puedes hacer canciones y que te gusten y luego las vuelves a escuchar y dices, vale, está bien, pero no es una banda que yo escucharía, Claro. o se aleja un poco de mí, pero este disco es algo que yo me pondría si lo hubiera sacado otro Qué grupo. Y ya os voy a hacer la última pregunta. ¿Cuál es vuestra sensación cuando salís a un escenario?
que la gente canta vuestras canciones? A ver, depende del día también. Sí, depende mucho. No, pero el momento, Claro. aunque tú El estés momento en súper el que- triste o estés agotadísima, tal, yo ver a o sea, mirar solamente a una persona y ver cómo está con los ojos cerrados cantando una canción o simplemente como disfrutándoselo es una locura. Es fuerte. En plan, es como, tía, es que me encantaría estar ahí contigo, ¿sabes? A ver, Es muy hay guay. veces que es verdad que pues los conciertos terminan siendo algo cotidiano y como que te disocias totalmente y no Sí. te das cuenta de lo que está pasando por delante tuyo, pero lo que decíamos antes, en plan, hay segunditos en los que Sí, como que dices, claro. joder. Yo en los últimos conciertos que hemos dado, como que lo he tomado ya como dice Charlotte, ¿no? Como costumbre. Sí, ya lo coges como Y, un ya hábito. y a veces que me he tenido que recordar de, oye, esto es muy fuerte, Claro. ¿sabes? De llegar a una sala y que todo el mundo cante una canción, pues eso, cuando tienes un hábito, al final Claro. se te olvida o lo das por hecho y no lo disfrutas igual y es como, perdona, esto es una pasada. Una locura, la Sí. verdad. Pues nunca dejéis de disfrutar, aunque sea esos pequeños momentitos. Pues muchísimas gracias y muchísima suerte A ti. con todo lo que Muchas se viene. gracias. Suerte, chica.